Muy bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura. Hola, Ro, ¿cómo estás? Bien, Sole, contentas, Solcito, podemos decir, contentas de que vamos a viajar un poquitito, aunque sea no muy lejos, pero de alguna manera viajamos por el mundo, porque vamos a hablar con ella, que es una escritora colombiana, pero radicada en Buenos Aires ya desde hace muchísimo tiempo. Sus libros han sido publicados en diferentes partes del mundo y también doblados traducidos, mejor dicho, a diferentes idiomas, y ha colaborado con diferentes periódicos. Estamos hablando de Margarita García Roballo. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Perdón, me había silenciado. Bien, está todo. Estoy contenta de estar acá, no sé. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta el término doblar. Me parece mucho más apropiado que traducir. Porque buena parte de traducir en literatura es encontrar la voz. Y es tan difícil eso, y bueno, eso es el doblaje también. Bueno, podemos arrancar entonces por ahí, en esta quizás doble pertenencia o no, vos me corregirás, Colombia, Buenos Aires. ¿Cómo fue encontrar tu voz o si esa voz se modificó después de tanto tiempo aquí en la Argentina? Bueno, es algo que me pregunto todo el tiempo si se modificó. Yo creo que sí, pero no sé si se modificó en el sentido de que se argentinizó o a veces pienso que quizá más bien se afianzó en cuál era básicamente como mi, mi foco, ¿no? Aquello que me interesaba entonar, para seguir con la metáfora musical. Y yo creo que tiene que ver mucho la distancia, tomar distancia de aquello que uno siente que es lo que quiere narrar, lo que quiere contar, lo que quiere, digamos, mostrar en ese universo que es la literatura. Y en mi caso tiene que ver mucho con este concepto justamente del origen, de la pertenencia. Y, y bueno, en muchos sentidos, pero sobre todo la pertenencia como un concepto muy ambivalente, ¿no? O sea, ese sentir y no sentir esa especie de afinidad con los lugares en donde deberían sonar como todas las alarmas de la pertenencia. Así que yo creo que definitivamente la voz se modificó. eh, y creo que, no sé, no lo digo en términos, digamos, estéticos o literarios, no sé si para bien en ese sentido, pero sí para mí definitivamente fue una ganancia haber tomado distancia para poder contar eso que quería contar. ¿Y qué pasó con los modismos? Digo, modismos argentinos, modismos colombianos. ¿Se te complicó ya a la hora de tener que escribir, de buscar sinónimos? Pero no es lo que yo quiero decir de acuerdo a lo que mencionan los argentinos. Sí, eso sin duda, pero yo, o sea, soy como poco extrema en eso. A mí como también el tipo de textos o el tipo de género, que por decirlo de manera grandilocuente, género, me gusta más hablar de registro narrativo que de género, pero el tipo de registro en el que me suelo mover es uno en el que casi que, a ver, no necesariamente está oculto que, digamos, esto que llaman la triple identidad, y es que el autor puede perfectamente ser el mismo narrador y en algunos casos el mismo protagonista de lo que está contando. Entonces no me interesa para nada disimular todas esas cosas, ¿no? Una voz contaminada, un género que no se sabe si es real, si no es real, que está como en la fisura de ese límite donde caen las cosas que no se saben muy bien qué son, si es literatura, si es ensayo personal, si es qué. Entonces, casi que, a ver, lo que al principio podría haber considerado una limitación, que era esta voz híbrida o esta cosa que uno le dice, de dónde es, no sabes ubicar muy bien dónde están los personajes o de qué lugar te están hablando. Para mí, bueno, y lo digo luego, digamos, de haber publicado varios libros y haber leído algunas reseñas y ver cómo cae eso, ¿no? Como cuando uno dice, a ver cómo cae esto. Y yo creo que se ha convertido casi en una marca de estilo, ¿no? Como algo que está ahí en las cosas que escribo porque es algo que está en mí. Y si algo no me interesa hacer cuando escribo es tratar como de camuflarme o de ocultarme o de no dejar que salgan todas esas cosas
que eso, que son como pequeñas, ¿qué será? Como pequeños lunares en la voz narrativa. Decís que intentás no camuflarte y bueno, en tu obra hay mucho de vos, ¿no? Y de tu entorno y de tus experiencias y de tus relaciones. ¿Hasta dónde vas? Digo, ¿hay un límite a la hora de preservar cierta intimidad o quizás incluso ciertos vínculos? Bueno, parte de tomar distancia también es como intentar aprender dónde colocar ese límite y si vale o no la pena. Le saqué el volumen a esto, pero igual suena, no sé. Si vale o no la pena cruzar ciertos límites. Yo creo que eso te lo da como básicamente probar, equivocarse. Yo me he peleado con miembros cercanos de mi familia, he estado distanciada de gente que me importa. Y un poco creo que, a ver, algo que yo me planteé desde muy temprano cuando empecé a escribir, es que si yo quería hacer esto, tenía que importarme casi que por encima de todas las demás cosas y no podía permitirme ser como mezquina en la literatura. Entonces me interesaba, digamos, o sea, que el punto no fuera cómo le va a caer a este, o sea, eso tendría que estar como en un segundo plano siempre. Sí, digamos, en primer plano, si valía la pena, digamos, según un criterio, lógicamente siempre va a ser un criterio subjetivo, pero que me dejara satisfecha en cuanto, casi te diría que en cuanto a lo técnico, o sea, si esta pieza me parece digna de ser llamada, no sé, literatura, y me juego, digamos, una posible discusión futura por eso, lo hago, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Casi que los conatos de peleas o de discusiones o de conflictos que he tenido, lo resuelvo con que yo no transo con mi oficio, o sea, es algo que nada, que está, además es como lícito permitirse contar cosas. Lógicamente yo, a ver, porque tampoco está dentro de mi ámbito de interés, yo no cuento, a ver, como chismes o cosas que crea que le puedan afectar seriamente a otro, un delito, algo, digamos, una infidelidad, una cosa, que ese tipo de cosas me parece que tampoco me interesan, digamos, no está como dentro de mi rango de temas que me parecen interesantes, pero sí cosas que me involucran muy de cerca, que parten de una experiencia muy cercana y que modifican a quien narra y que por eso me parece digno de ser contado, porque cuando algo modifica al narrador, también habla un poco de cómo se modifica el entorno que habita. Y más allá de que a mí me interesa partir de una experiencia, digamos, individual para contar cualquier cosa, a mí me parece terrible cuando un texto se agota en esa experiencia individual y no, digamos, y no sirve como casi como síntoma para ver un poco más la película más grande, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en este lugar, en esta sociedad, en esta generación, en nada, en estos momentos del mundo, como para que este personaje se modifique de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa en su entorno? Entonces, creo que la excusa de partir de la experiencia individual es una excusa para hablar de algo mucho más, digamos, trascendente, por ponerlo en términos así solemnes, que nos da información de la esfera en la que existe ese narrador, no exclusivamente de ese narrador. No sé si se entiende algo. Margarita, en un momento había leído en una ocasión de que te gustaba esta idea de trabajar por ahí con periódicos por encargo, ¿no? Con temas por encargo, no sé, muerte, territorio, amor, lactancia, lo que fuere. Hay temas de los que, o algún tema que vos digas, no, yo de este tema no hablo, no lo tengo muy definido, la verdad que no tengo una postura clara, no voy a escribir nunca sobre tal cosa. Sí, o sea, no le digo que sí a todos los temas que me encargan. Antes cuando vivía más de los encargos, sí, se trataba de hacer todo lo que me pedían, pero sí, últimamente lo que trato es como tengo como, creo, digamos, haber llegado como a cierta certeza, y es como que sé cuál es el gran tema que me interesa tocar, más allá de cuál sea la excusa o el argumento o el shortcut, le llamo yo, para llegar a hablar o a seguir hablando de ese gran tema.
Y creo que ese gran tema, bueno, la verdad que son varios, pero tampoco son más de 2 o 3. O sea, para mí los escritores o la gente que hace arte, la gente que está dedicada un poco a expresarse a través de una obra artística, tiene 3 cosas en la cabeza, 2, 3, no sé, y pone el foco en el... Cuando tengo la sensación, que no siempre la tengo, pero cuando tengo la sensación de haberlo encontrado. Entonces, cuando el encargo que sea se desvía demasiado de ese interés en particular, que es hablar, no sé, de lo contemporáneo, de los vínculos, me interesa mucho esta idea del parentesco, de los vínculos, o de la idea, digamos, de pertenecer o no a geografías, a composiciones, digamos, familiares o no. A ver, y bueno, y en términos, digamos, como más políticos, creo que mi gran tema que atraviesa todo con conciencia o no, es la desigualdad y Latinoamérica, o sea, como cierta clase media latinoamericana que pone en evidencia la tremenda desigualdad en la que, digamos, nos movemos todos en esta región. Entonces, la verdad que cuando consigo que me encarguen algo que pueda enmarcar dentro de esos grandes temas, me siento súper afortunada. Es como, bueno, listo, me dieron una excusa para seguir hablando de esto, que es mi tema, o que son mis temas. Y cuando eso va por otro lado, entonces trato de esquivarlo, salvo que, no sé, sea un trabajo que, muy tentador, pero en general no, o sea, y sobre todo ahora ya como que trato de no hacer cosas que sienta que las hago porque sí, o por obligación, o por el dinero, que, o sea, a ver, de esta profesión todos todo el tiempo estamos necesitando dinero, pero trato, digamos, de que eso sea lo último para considerar al momento de encarar un tema de escritura. Hablabas de la desigualdad en América Latina como uno de esos temas que te interesan. También detecto un poco que hay un interés sobre la desigualdad en términos de género y también una crítica a quizás algunas referentes del feminismo. Esto que lamentablemente a veces se cae en esto de medir qué tan feminista o qué tan poco feminista sos, o actitudes de mujer, qué tan buena madre o qué tan mala madre. ¿Cómo te llevas con el feminómetro? No, terrible, sí, pero este es uno de los temas que trato de no hablar, porque entre más hablo es como que más me hundo, y el feminómetro ahí se marca. No, yo, a ver, creo que he escrito bastante al respecto, y a mí me pasa que es como que yo no encuentro una sola causa feminista que no apoye, o sea, en términos, digamos, prácticos e ideológicos, y nada, soy bastante, digo, extremadamente feminista. Tengo problemas con, creo que ni siquiera es digamos, con la manera en que se expresa el feminismo, sino con un concepto todavía, digamos, como superador, y es la idea como del reconocimiento. Creo que pasa por ahí lo que más me incomoda, y es, digamos, como cómo instalarse, como, digamos, como apoltronarse casi en un lugar en el que lo que importa son digamos, como las manifestaciones formales, estéticas, más allá digamos, del tema de fondo. Y ahí es donde empieza a hacerme ruido el estilo, digamos. Y porque creo, pues no me parece menor, porque me parece que eso termina como desvirtuando o dejando en la bruma un montón de otras cosas que sí merecen la atención, que se están llevando otras cosas, ¿no? Los estilos, las formas, las maneras de mostrarse. Y también por otro lado, o sea, por un lado pienso eso, pienso que me gusta más la parte analítica, reflexiva, que jerarquiza y que pone, digamos, en escena las causas que verdaderamente, que tampoco tenemos que discutir mucho para saber cuáles son. O sea, todos estamos más o menos de acuerdo en cuáles son las causas más urgentes. Y cuando nos conseguimos poner de acuerdo en cuáles son las causas más urgentes, me parece que tienen mucho éxito y que salen, no sé, la prueba es que, no sé, por ejemplo, en Colombia, un país que era absolutamente impensable que se legalizara el aborto, se legalizó
digamos, y además de una manera mucho más progresista, si se quiere, que en otros países como Argentina, en que parecía que iba a ser, digamos, nada, mucho más rápido y mucho más laxo en cuanto a las semanas y todo esto, y no, o sea, todavía seguimos como con cierta limitación ahí. En Colombia, nada, mucho más. Entonces creo que tuvo que ver como con esa como con esa conciencia de que esto nos importa, vamos a tratar, digamos, de que esto prevalezca por encima de la voz individual o la voz preponderante. Eso por un lado, pero por otro lado también creo que toda esta incomodidad y esta molestia que a veces me generan esas expresiones, básicamente por el caos que genera, una vez más, por esta confusión que genera, y al mismo tiempo, cuando veo la otra gente que no sabe muy bien dónde situarse, o los hombres que no saben muy bien qué hacer, cómo comportarse, me parece que es tan natural y que está bien que ocurra, porque en un momento, digamos, donde se están produciendo cambios, sobre todo ideológicos y de conciencia de una sociedad, tiene que haber gente confundida y gente que de rebote sale perjudicada. Y bueno, te tocó, digamos, cuando a mí, no sé, quejas de hombres, tipo, no acepto, o sea, hombre blanco, heterosexual, clase media, ya está, tipo, tuviste todos los privilegios del mundo en la historia, lo mínimo es que te sientas confundido, incómodo y no sepas dónde posicionarte, o sea, me parece genial que ocurra. Porque, digamos, ahora no vamos a ser como considerados con que pobrecitos no saben qué hacer, o sea, me parece que está bien, digamos, que también se generen ese tipo de incomodidades y decir ahora todos, no sé, ahora soy culpable sin haber, bueno, sí, todos un poco somos culpables digamos, de cargar con una historia y de cargar con digamos, con un estereotipo y con una ascendencia, sí. O sea, entonces, digo, tengo como posiciones que podrían estar encontradas, pero yo siento que en un punto se reconcilian. Me hace acordar un poco a lo que mencionabas en el libro, bueno, editado por Marea, que es primera persona, y cuando hablas también de la lactancia, que es un poco lo que, no sé, a mí también me pasó, digo, en esto de que soy buena madre si cumplo con los 6 meses de dar la teta, soy pésima madre si me paso un mes, como que esos grises, permitirse también a veces unos grises y no tantas certezas, como un manual de estilo de lo que hay que hacer. De acuerdo, total. Sí, sí, yo le tengo terror a las certezas. Las certezas me parecen, no sé, como embrutecedoras para empezar y como que retrasan, es como no se pueden tener certezas sobre nada preferiblemente, pero mucho menos sobre todo. Esa gente digo, que se muestra tan segura de lo que me genera mucha duda, porque para mí el camino es la duda justamente, es digamos, tratar de no dar por cierto nada. Y ahí entro también algo que siento que es un poco la función que por lo menos a mí más me interesa desde la literatura, que es tratar de subvertir versiones, tratar de que, digamos, la versión de, bueno, la lactancia materna, digamos, a como de lugar y más allá de las circunstancias personales de cada quien es lo que va y tal, bueno, tratemos de pensar un poco en eso y subvertir esa versión y ver alternativas. La versión, digamos, nada, la feminista ciega que se la sabe todas y no acepta ninguna otra posición, no posición, matiz dentro, digamos, de su discurso, también veamos que hay ahí, que como que siento que la literatura, la crítica, el periodismo también, un poco tiene ese lugar que estaría buenísimo como recuperar, ¿no? Como poner en duda las cosas que están dadas por ciertas y tratar de construir versiones, eso, que pongan en duda, más inciertas, más que se cuestionen, más que se den respuestas. O sea, me interesa mucho más aquel autor o aquel artista que se pregunta constantemente cosas, aun cuando no se dé una sola respuesta, que aquel que está lleno de certezas. Y en ese sentido, ¿cómo lográs hacer eso? Digo, ¿cómo lográs subvertir versiones? Hablando también, porque recuerdo en otra entrevista que te han hecho que decías un poco que la literatura es también como un cúmulo de trucos para hacer que un texto funcione o haga algo que vos estás buscando. ¿Cuáles son esos trucos, tus trucos? Bueno, son Los que muchos, te puedan contar.
No, a ver, yo creo que a mí me pasa algo y es que, bueno, volviendo al tema del tipo de textos que a mí por lo menos más me atraen, también como lectora, porque también entra esto en los géneros y todas esas cosas que son tan cerradas y que, a ver, los géneros o los tópicos o las cosas que están muy codificadas y llenas de, bueno, un thriller es esto, una novela negra es esto, no sé, un melodrama es tal cosa, y hay gente además, o sea, que además, que recontra respeto, que se sabe muy bien cuáles son esos códigos, esas claves, digamos, esos formatos, los conoce a la perfección y los ejerce a la perfección. Y por supuesto, a esa gente le va muy bien y tiene éxito. Pero a mí me gusta más, digamos, como experiencia de escritura y de lectura, la gente que quiere experimentar nuevas cosas con esos formatos, aun cuando estén cerradísimos y se sepa que son eficientes. O sea, y hay muchas maneras de hacer eso. Uno es desde lo formal y otra es desde el contenido. No sé, hay una escritora que yo admiro mucho, que creo que todos admiramos mucho acá en Argentina, que es Mariana Enríquez, por ejemplo, que hace terror. Según El Mundo, ella hace terror, ¿no? Ahora, yo creo que ella hace un terror muy particular, pero más allá de que lo ejerce a la perfección, conoce el formato, conoce las claves, o sea, hasta la altura de Stephen King en cuanto a la elaboración, digamos, en cuanto al manejo del formato. Lo original de Mariana es que ella lo llena con contenido que Stephen King no podría tener nunca en la cabeza, porque no vivió en Constitución, porque no trabaja en Página 12, porque no vio, no sé, la frontera del Paraguay, donde se hacen eso. Entonces, digamos, la manera que tiene, por ejemplo, alguien, bueno, muy mainstream, Mariana Enríquez, de subvertir un formato cerrado y tal, es llenándolo con un contenido propio, original, que solo ella conoce y que solo ella puede, digamos, ponerlo de esa manera, iluminar el formato de esa manera. Entonces, ella ahí está subvirtiendo un formato que podríamos todos llenar con, no sé, circos, con mujeres de dos cabezas, o sea, podríamos todos caer en lo y perfecto, y estar bien hechos, no digo que el lugar común sea siempre malo, pero podría llenar de lugares comunes igual salir airoso. Bueno, el caso de ella no, el caso de ella está lejos de ser lugar común aquel contenido que le pone. Pero bueno, volviendo a cómo, eso es un ejemplo de cómo subvertir sin tocar el formato. Y otro ejemplo sería desde lo formal. A mí me interesa también desde lo formal tratar de que esas cosas que están cerradas, como, bueno, no sé, la llamada autoficción consiste en que uno agarra acontecimientos reales y hace una ficción con ellos. Ya ese género es una subversión en sí mismo, porque si tú tomas, no sé, eso, una historia real y haces ficción con eso, ¿qué parte es real y qué parte es ficción? O sea, entonces, creo que esa ambivalencia también genera una especie de subversión. Ahora, una vez más, la manera de subvertirlo depende de cada autor, de qué quieras ponerle, de hasta dónde quieras, no sé, yo conocí, se me va el apellido, se llamaba, porque es un apellido catalán, un escritor hace poco que hacía esto, hacía en realidad crónica periodística, pero en las crónicas de este tipo, que eran absolutamente reales y pegadas a lo que estaba contando, digamos, no sé, había personajes que te ibas a buscar y tenían DNI, o sea, no es como que, pero esta gente, por ejemplo, volaba, o había alguien que de repente te sacaba, no sé, una espada en el medio de, no sé, del barrio gótico y te tiraba fuego. O sea, se permitía, aunque todo eso era real, darle poderes a sus personajes reales. Todo ese tipo de cosas que parecen, no sé, como locuras o delirantes o pavadas, a mí me interesan como experimentación. Y la experimentación es, una vez más, un modo de subvertir aquello que está dado por cierto, que es la crónica es esto, nadie puede tirar fuego por la boca. No sé, lo real es lo real y no se pasa. Esos límites, cuando la gente intenta cruzar esos límites, aunque se quede en una fisura rara, mediocre, poco lograda, no sé qué, a mí me parece súper bueno que ocurra. Porque creo que enriquece, ¿no? Que entre más versiones tengamos
sobre aquello que está eso, como instalado, me parece que enriquece la literatura. Veo detrás de vos una biblioteca hermosa, muy ordenada, por cierto, y me da ganas ya de mover y empezar a ver qué hay, ¿no? Pero bueno, no sé si no te voy a hacer demasiadas complicaciones. Pero digo, ¿qué libro, si tenés ahí sobre la mesa o si lo tenés en la biblioteca, imagino por ahí en la mesita de luz, tenés que estés leyendo ahora, en este momento, que estés terminando, que estés releyendo, no sé si por trabajo, por placer? Ay, perdón. Salud. Una bueno, siempre estoy leyendo como en simultáneo varias cosas y en general los tengo sí en la mesita de luz. Parece ordenada, pero es un quilombo, la verdad. Cada libro que saco lo meto en cualquier lugar, intento, pero bueno, no se me da tenerla tan ordenada. Sí tengo muchos libros y siempre estoy leyendo algo o varias cosas. Ahora mismo, que me acuerde que tengo en la mesa de luz, estoy leyendo un libro de una colombiana que va a salir dentro de poco acá en Argentina, que se llama Una herida llena de peces. Lo empecé a leer, la verdad, hace un par de días, y se trata de... A mí me interesa mucho porque me parece que, a ver, es un libro que tiene como una manera distinta de aproximarse a nada, a uno de los grandes temas en Colombia que es lo racial, ¿no? Y esta es una apuesta osada, diría, porque creo que va a haber gente a la que no le va a caer bien, pero volvemos a esto que decía, me parece genial que lo pruebe y que lo intente, y hasta ahora va muy bien. Y es una chica que vive en el Pacífico colombiano, que es una zona muy pobre, muy deprimida, y que sobre todo, digamos, tiene población afro. Eh, y ella tiene un hijo, es una chica blanca y tiene un hijo negro, que no es suyo, pero que se lo regalaron, digamos, y está huyendo con él a través del río. Entonces toda la novela es un viaje por ese río y uno no sabe muy bien, desconoce los motivos por los que la chica se está yendo y bueno, entonces como que todo el tiempo quiere saber, pero ¿a dónde van? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo dio? ¿De dónde? Entonces va como dosificándonos la información y bueno, es muy interesante porque en el medio también hay reflexiones eso, sobre ser blanco en una población negra, ¿no? Y bueno, estoy con eso y con otros más, pero sobre todo arranqué ese. Ah, y arranqué uno de una irlandesa también, maravilloso, pero no está traducido, así que es lo que les digo. Bueno, el nombre. Se llama A Ghost in the Throat, como en la garganta, Garganta. un fantasma en la garganta, y es, no sé, de lo mejor que he leído en los últimos años. También es una académica, es una poeta académica que se obsesiona con una poeta, por decirte, o sea, en realidad como con un canto irlandés, por decir el Martín Fierro, pero allá, no sé, que lo escribió una mujer, y es como una especie de texto plañidero, como de duelo. Es un poema sobre su marido que lo mataron, y entonces es larguísimo, y es una cosa que van alimentando, digamos, después de muchos años se va alimentando de otras mujeres que agregan como colas al poema. Y esta se obsesiona con esta escritora y empieza a investigarla y empieza, como que lo descubre de casualidad, se acuerda que lo vio en el colegio y empieza a investigar sobre ella. Entonces te va como contando cosas de su vida, de la lista del supermercado que tiene que aspirar, de que tiene que buscar a los hijos del colegio, y al mismo tiempo cómo se vuelve alguien que está tan obsesionado con esta escritora que todo lo demás deja de tener importancia. Y entonces, nada, su búsqueda, su investigación, su vida en el medio, voy por la mitad, pero bueno, termina yéndose al pueblo de la mujer, entrando a su casa, no la dejan, es muy lindo y es muy, en el mejor de los sentidos, es muy femenino. Es como, nada, cómo han escrito estas mujeres ese poema a lo largo de los años, cómo ha sido leído ese texto escrito por mujeres, por otros hombres que han sido los que han reflexionado sobre este texto. Y no hay un solo texto crítico de una mujer frente a esto que fue escrito por mujeres, y ese es el intento de ella. Se ganó todos los premios en Irlanda, es hermoso el libro. Ojalá lo traduzca. Margarita, habías mencionado antes a Mariana Enríquez. ¿Qué otros autores argentinos te gustan? ¿Escritores, escritoras? Hay un montón, o sea, acá me parece que hay como mucha fertilidad, que son muy buenos. Me gusta mucho Federico Falco, me gusta, a ver,
Samantha Schweblin. Lo que pasa es que ya son gente como instalada, pero sí, me gusta mucho, me gusta también, a ver, ¿qué leí hace poco que me gustó? Ay, me agarran desprevenida y es como que me gusta mucho dos autoras jóvenes, bastante nuevas en cuanto a su obra. Una se llama Ana Navajas, que escribió un libro que se llama Estás muy callada hoy, lo sacó Rosa Iceberg, y otra se llama Adriana Riva, que me gustaron mucho sus cuentos y también su novela que se llama La Sal, que salió con Odelia, y son dos autoras súper particulares por el registro que tienen, como muy sutil y muy inteligente. Maga Echevarne también me gusta mucho cómo escribe. Bueno, ahí te di un montón. Y hay un autor también que me gusta mucho, no recuerdo si ya salió su libro de cuentos, pero va a salir una novela, se llama Matías Buch, y recuerden ese nombre porque creo que es de las mejores novelas que leí. En realidad hago como una trampita porque venía a mi taller y leía su novela acá, y la verdad que es maravillosa, y creo que va a salir pronto, y no diré la editorial porque por ahí todavía no cerró y nada, no sé. Agendamos entonces. Anotamos, sí. Matías Buch, recuerden ese nombre. O sea, es que hablando de certezas, de libros, de autores, de referentes, digo, me acuerdo de una nota que hicimos a una escritora acá en Rosario, y que había mencionado, se había referido a Borges, y dijo, Borges no me gusta, no me interesa, algo por el estilo. Y ahora que te tengo acá a vos, te quiero decir, ¿se puede decir eso inclusivo, por ejemplo, inclusive con García Márquez? García Márquez no me interesa, no me gusta, no me atrapó, o hay autores de las que no se puede tirar ningún adjetivo negativo. No, uno puede decir, obviamente puede decir todo lo que quiera, sobre todo si viene de un lugar genuino, en un lugar de, digamos, como de ponzoña o de resentimiento, porque bueno, siempre también puede ser que a uno no le guste a alguien que es genial, pero que le va tan bien que lo odia, digamos. Pero no, en el caso de estos tótems, digamos, que son como gente como súper instalada, y que también te están como un poco ahí como dados por cierto, no se puede hablar de ellos. Está bien que se cuestionen también, porque a mí, a ver, lamentablemente no es mi caso, a mí me parece que García Márquez es genial, o sea, que hizo algo como brillante, y que digamos que lo que consiguió construir a nivel, digamos, de imaginario latinoamericano y de literatura colombiana y latinoamericana, porque en todo el mundo se conoce como que, bueno, eso es Latinoamérica, eso que él hizo, la verdad que es genial y es como de alguien muy capaz y muy habilidoso. Ahora, si la pregunta es, ¿quieres ser como García Márquez? De ninguna manera, o sea, no quiero escribir como García Márquez, no quiero construir Macondo, no quiero, y pasa mucho que los autores de generaciones posteriores, igual creo que la tuvieron más difíciles esos que vinieron justo después, esos que estuvieron como en el medio, y que si no hacían eso medio que eran desdeñados porque era lo que la gente quería. Pero todavía los que estamos, digamos, en este camino, y que podríamos ser no los hijos, sino los nietos de García Márquez incluso, cuando vamos a otros lados, bueno, nos traducen, estamos en otros países, no sé qué, la gente se sigue preguntando, yo encima soy de Cartagena, soy del Caribe, es la ciudad de él. Entonces, recuerdo mis primeros libros publicados en España, que me acuerdo particularmente de una crítica que decía, no sé de qué lugar me habla, porque esto no se parece en nada a digamos, el Caribe que tenemos en la cabeza, el Caribe colombiano, tal. Era como, por supuesto, una novela como medio trash, como un Caribe helado B mal, que uno nunca, al que no tienes acceso sin nada, si no decides tener acceso. Entonces, es raro porque entonces parece como que uno se inventó, que el lugar verdadero es el de la literatura instalada, y luego los otros son como que de dónde estás escribiendo, de un delirio. Entonces, es raro, digamos, seguir, o que te obliguen casi como a seguir una tradición que no quieres seguir. Eso es lo raro, porque sí, que el tipo es genial, hizo una cosa maravillosa que todos leímos y disfrutamos, súper, pero después que uno quiera hacer eso, es como son dos preguntas distintas y creo que se tienden a confundir. Es como que, y también tienden a analizar
cierto tipo de literatura, la literatura argentina con respecto a Borges, la literatura colombiana con respecto a García Márquez, etcétera, etcétera, siendo, digamos, ese como el valor que te lo sitúa desde está bien o está mal, ¿no? Entre más se parezca o entre menos se parezca, entonces eso es lo que lo califica. De todas maneras, creo que son como acercamientos como más mainstream, si se quiere, masivos hacia la literatura que, por otro lado, y vuelvo al concepto del reconocimiento, a mí me parece que justo de esos son de los que hay que alejarse y que no hay que tener tan en cuenta, porque creo que los libros encuentran sus lectores donde sea, o sea, y sobre todo, digamos, esos libros que tardan en llegar a ciertos lectores, cuando los encuentran, creo que dan con el lector indicado siempre. Es como, no sé, las parejas, los hombres, los amores, no sé. Uno da con alguna persona, después se va, no sé, pero en la vida por lo menos te tocó una, o sea, me parece que debería ser así. Y con los libros igual, no me da miedo eso, porque justamente creo que cuando uno escribe a conciencia y, digamos, a conciencia de que esos son los temas, ese es el formato, esa es la manera, como mejor me salió, no digo que sea lo mejor, pero que, digamos, lo hice con la conciencia de que es esto lo que quiero entregar al mundo, lanzas la botella y a alguien le va a llegar, y cuando eso ocurra me parece que ya va a valer la pena. Decís esto de terminar una obra y decir, esto es lo que quiero entregar al mundo. Te pregunto, tenés mucho publicado, mucho trabajo ya hecho. ¿Cuál es esa obra, ese artículo, esa novela, ensayo, autoficción, lo que sea, que más te ha gustado, que vos te sentiste bien haciendo? Que dijiste, esto realmente lo disfruté el proceso y quedó buenísimo. No, difícil, difícil. A mí, encima yo tengo algo y es como que no, todo lo que ya salió, todo lo publicado, me parece como que si tengo, digamos, la osadía o de casualidad abro y leo, digo, uy, no, es como que ya ni escribo así, me hago la superada, eso está, no, lo mejor es lo que sigue, digo. Pero, a ver, es muy difícil, no podría decir este libro. Sí, creo que hubo como una especie de punto de inflexión, si se quiere, cuando empecé a tener conciencia de qué era lo que quería decir y no lo hacía tan inconscientemente. Mis primeras novelas yo las escribí sin tener mucha conciencia, era como, bueno, encontré este argumento, quiero decir esto, pero no tenía claro, muy claro, digamos, previo a escribirla, qué era eso, a donde quería llegar y lo que quería decir. Y lo que me pasa es que creo que por acumulación, más o menos uno se va dando cuenta, cuando no eres tan brillante, te tiene que pasar muchas veces algo para decir, entonces era esto a lo que me refería. Pero entonces me pasa eso con el libro, por ejemplo, con Primera Persona, porque Primera Persona es un libro de ensayos personales o de textos semi-autobiográficos, autoficcionales, no sé, como quieran llamarlos, que fue escrito a lo largo de muchos años. Entonces yo, cuando me encargaron el primer artículo fechado ahí, que no sé cuál año fue, pero en total serán como 10 años de escritura en ese libro, yo no tenía claro tampoco, era como que me daban una excusa para escribir, escribe sobre, bueno, un poco como decían antes, bueno, te doy el tema del territorio, ay, ¿qué hago? Bueno, no sé, voy a escribir sobre el mar, entonces me ocurría escribir sobre el mar, escribe sobre el enamoramiento, escribe sobre no sé qué, me tiraban los temas y yo iba escribiendo, digamos, como de manera unitaria los textos. Cuando me proponen hacer un libro que junte estos textos, yo me doy cuenta de que más allá de cuál fuera el marco, más allá de cuál fuera el encargo, la consigna o el tema puntual, yo venía escribiendo lo mismo, hacía 10 años, o sea, más lo mismo quiero decir como que conseguía finalmente encauzar mis preocupaciones y aquello que me importaba del mundo, más allá de cuál fuera el marco conceptual, el marco que me dijeran, bueno, entonces ahora tienes que escribir de, no sé, tu madre, tus padres, tal. Yo conseguía encauzar ahí todo eso que me preocupaba y en lo que quería poner el foco del mundo en el que me movía o de la sociedad contemporánea, si se quiere. Entonces el libro para mí fue como un aprendizaje, fue como una enseñanza, fue como verlo, porque además fue el único que tuve que leer
digamos, como de cero, bueno, este artículo, tal, y como tratar de hacer una compilación con eso. Y me gustó ver ese panorama, darme cuenta de que finalmente eso era un mapa de temas que yo venía, digamos, en los que venía insistiendo a lo largo de los años, y verlo, digamos, como conformado, me pareció eso, como un aprendizaje, como decir, bueno, entonces de esto se trata, esto es lo que me interesa. Entonces ahora vamos a afinarlo y hacerlo bien, digamos, pero sí me pareció que como experiencia estuvo buenísimo armar ese libro. Margarita, muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura, gracias por tu tiempo, la verdad que fue un gustazo. Gracias a ustedes.